responsable de realizar evaluaciones y valoraciones ambientales para la empresa Baito Rostro de Venezuela. Bueno, buenas tardes chicos. Vine para contarles un poquito lo que estoy haciendo yo hoy en día y lo que vengo haciendo desde que me recibí, como para mostrarles cuál es una alternativa más de trabajo dentro de lo que es el mundo del biólogo profesional. Es difícil muchas veces cuando uno recién termina ver cómo encara, porque uno puede amar mucho la biología, pero se vive con la plata, lamentablemente. Entonces hay que pensar siempre en la parte económica y ver de lo que me gusta hacer, qué es lo que mejor me reditúa económicamente. Entonces, bueno, buscando esas alternativas, muchos ponen su corazón en la investigación, pero la investigación tiene que ser un tanto desagradecida económicamente. Entonces, bueno, uno tiene que buscar alternativas. Dentro de las cosas de la profesión que a mí siempre me gustó estaba en lo que es el tema ambiental, el cuidado del ambiente. Siempre con la proyección de que lo que nosotros vemos y disfrutamos hoy en día del ambiente, los hijos de nuestros hijos los puedan seguir viendo y los puedan seguir disfrutando igual que nosotros. Entonces, bueno, yo dije, ¿qué hago? Tuve la suerte antes de recibirme de insertarme como pasante en un par de trabajos de investigación para grandes empresas, y bueno, eso me abrió los ojos en cuanto a lo que es el medio ambiente y su manejo a nivel profesional. Mucho tienen que tener en cuenta que hoy en día, con el desarrollo minero y el desarrollo de grandes empresas e industrias, el requerimiento de personas idóneas en medio ambiente es muy importante, y cada vez la demanda de profesionales especializados es mayor. Hoy en día cualquier empresa o cualquier industria grande que quiera preservar su nombre y tener una buena imagen a nivel social, tiene que pensar en lo que es medio ambiente. Y pensar en medio ambiente generalmente es pensar en normas ISO 14001, que son las normas de gestión ambiental, y una persona que pueda llevar adelante esos sistemas de gestión. ¿Cómo nos enfocamos nosotros como biólogos dentro de una empresa, dentro de una industria? Bueno, nosotros como biólogos somos los profesionales mejor capacitados para lo que es hacer una evaluación, un estudio de impacto ambiental, o lo que viene a posterior, que son los informes de impacto ambiental. ¿Por qué? Porque nosotros como biólogos sabemos sobre vegetación, sabemos sobre fauna, sabemos sobre química, entonces tenemos una preparación bastante grande. Lo que nos falta siempre es el tema de gestión. Es donde flaqueamos nosotros en el tema de gestión y donde nos adelanta lo que hacen la especialidad de ingeniería ambiental o lo que hacen las tecnicaturas de medio ambiente en alguna universidad privada. Pero bueno, es ahí donde nosotros tenemos que tratar de saltar ese bache y perfeccionarnos un poco más. Esa experiencia se puede conseguir muy fácil, o haciendo una especialidad de posgrado, alguna maestría, que eso es un consejo que yo les doy. Si ustedes quieren trabajar inmediatamente en el sector privado con su profesión, no hagan un doctorado. El doctorado, piénsenlo si van a seguir en carrera de investigación. El doctorado te lleva mucho tiempo, mucha dedicación, y después sales hiper especializado, y si querés entrar en un ámbito privado es muy difícil. En cambio, una maestría es más corta y te da las herramientas de gestión y de administración que te van a hacer falta para trabajar. Entonces, si ustedes quieren trabajar en un ámbito privado o en un ámbito público, yo personalmente les recomiendo hacer una maestría. O empezar a trabajar con profesionales que ya estén en el tema y que sus enseñanzas les pueden ayudar a suplir esa falencia. Bueno, yo trabajé en algunas empresas autopartistas, trabajé en grandes empresas mineras, y hoy en día volví a Córdoba a trabajar en Rogio, que es una empresa constructora de grandes obras. Entonces, bueno, ¿qué es lo que hacemos nosotros como biólogos? Bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta, siempre está la parte de monitoreo a campo. Nosotros como biólogos tenemos que ser técnicos de campo. Tenemos que saber tomar muestras, tenemos que saber qué parámetros monitorear y cuáles son los valores que debemos saber que tienen que ser respetados. Ahí estoy haciendo monitoreos de parámetros físico-químicos en ríos de la Patagonia, tomando muestras para mandar a analizar a laboratorios.
tomando muestras de aguas subterráneas. Esas son partes que por ahí nos faltan a nosotros y nos tenemos que apoyar en algo de la ingeniería. Nosotros sabemos, bueno, tomar una muestra, ¿cómo se toma? Bueno, hay algunos procedimientos que tenemos que tener en cuenta. ¿Cómo tomamos muestra de un pozo subterráneo de un nivel freático? Bueno, tenemos que tomar en cuenta, saber las herramientas, saber cómo hacerlo. Monitoreos de aire. Monitoreos de aire, eso tenemos que saber. Mucho de la parte ambiental está muy relacionado con la parte legal ambiental. Entonces tenemos que saber dónde estamos según la jurisdicción, cuáles son los parámetros, cuáles son los presupuestos mínimos establecidos por la ley. Entonces, con eso nosotros vamos a saber qué valores. Acá esta parte de monitoreo generalmente lo hacen técnicos especializados en medio ambiente, pero no quita que uno se puede especializar y hacerlo también. Después, intervención con la fauna. En el tema ambiental está muy desarrollado el tema de los bioindicadores. Los bioindicadores nos va a dar a ciencia exacta el estado de salud ambiental de un lugar como ser un río, un bosque, cualquier hábitat. Los bioindicadores son las cosas que tenemos que ver nosotros para tener una idea general, un paneo general de ese lugar. Bueno, ya después cuando el lugar es mucho más grande tenemos que dejar el electrofishing, que es la pesca con ese equipo electrónico, y no podemos utilizar una red de arrastre. Ahí esa pesca era en la laguna de San Canelo, una zona protegida, reserva Ramsar, donde no está permitida la pesca. Pero nosotros, para hacer un trabajo que en ese momento era para el IPF, con los permisos adecuados, teníamos la autorización para hacer la pesca. De todas formas, en esa pesca se sacaba gran cantidad de pejerreyes, pero era simplemente para hacer estadística y solamente unos pocos ejemplares se dejaban para hacer estudios de dieta y ver algunas afecciones de hongo y otras que podían tener por sobrepoblación en la zona. Después, medición de parámetros de ruido ambiental. Eso es muy importante para las zonas donde tenemos posibles reservas, algunas reservas naturales cerca. El tema del ruido ambiente es muy importante para tener en cuenta. Después tenemos las zonas fabriles, pueden tener algunas industrias que generan un gran nivel de ruido. Eso es un impacto ambiental que muchas veces se deja de cuenta y es muy importante. Aquí hay unas mediciones de parámetros climatológicos y de polución ambiental para ver el desarrollo de los glaciares. Esta es una investigación que se hizo en el centro de los Andes, en coordinación con gente de Chile y de la Patagonia nuestra. Monitoreos de sedimentos de ríos, tanto de suelo como de sedimentos de río, es importantísimo. Nosotros donde tenemos contaminantes en los cauces del río, ¿dónde se va a notar ese contaminante? Si es un contaminante que hace mucho tiempo que se va desarrollando en ese cauce, en los sedimentos. Entonces las muestras de sedimento y el análisis de esto son muy importantes. Otra cosa que le saben dar, una herramienta extra que le sabe dar la maestría, son contactos. ¿Contactos a qué nivel? De laboratorios confiables, de técnicos con experiencia en ramas en las cuales nosotros no tenemos esa misma experiencia. Entonces, hoy en día, por ejemplo, es muy bueno tener un técnico que es especialista en monitoreos de aves. Entonces puede ser que yo lo sepa, pero yo sé que ese técnico tiene la maquinaria y tiene una experiencia que lo hace así. Entonces directamente repartimos las tareas, los contacto él va a hacer su monitoreo y yo el mío. Entonces, esas son cosas que una maestría te deja, contactos y herramientas que nos faltan nosotros como profesionales. Aquí, bueno, aquellas son mucho más recientes, estos son monitoreos de suelo en un obrador de Villa del Totoral, donde se está haciendo una repavimentación. Entonces, en los obradores, por ejemplo, de obras viales, es muy común tener tanques de combustibles, depósitos de lubricantes, y bueno, ¿qué es lo importante? En los obradores hay que hacer, en todo gran proyecto hay que hacer lo que se llama un estudio de línea de base. La línea de base es una foto de ese lugar antes de establecer ese obrador o esa infraestructura. ¿Para qué? Para que cuando esa infraestructura, ese obrador se va a retirar, hacer otro análisis y hacer una comparación para saber si hay contaminación en mía o ya estaba presente en el lugar. ¿La tengo que remediar yo o es responsabilidad de otra empresa, de un dueño, de la persona que estuvo anteriormente ocupando ese lugar? Eso quita responsabilidades y las adecua, digamos, la apunta a la persona o al ente adecuado.
Ahí esa es una perforadora helicoidal. ¿Por qué? Porque generalmente las muestras se toman a nivel superficial a 50 centímetros y a 1 metro. Entonces, para facilitar la toma de muestras se utiliza esa máquina. Muchas veces hay que salir a tomar muestras con clima inclemente y bueno, hay que salir igual. Estos son algunos de los tanques de combustible que yo les comentaba. Esto es una planta de asfalto. Aquí es importante el parámetro de emisiones al aire. Esta planta de asfalto, esto es la casa de filtros o filtros de manga. Eso es un elemento de la planta de asfalto que tiene que estar muy bien cuidado, porque si no salen emisiones que no son las adecuadas y si hay una población o un vecindario cerca puede estar afectada. Estos son los problemas más cotidianos de derrames de combustibles. Entonces, bueno, esto con la preparación que uno puede tener por un sistema de gestión, haciendo cursos de auditores líderes o interiorizando, no sé, lo que es un sistema de gestión, te da las herramientas cómo lidiar con la gente, porque muchas veces esto es causa de la idiosincrasia o la dejadez de los operarios. Entonces, simplemente esto corrigiendo algunos parámetros, como darle una buena capacitación, una buena introducción al personal, se puede evitar o solucionar. Otro problema similar. Estos son otras cosas que hay que tener en cuenta cuando se hace limpieza de maquinaria en traza. El asfalto deja muchos residuos y la única forma de sacarlo es con combustible, con hidrocarburos. Entonces, bueno, siempre hay que tener precaución. Se utilizan lonas impermeables, después se arrin para absorber el hidrocarburo y después hay que juntar y fijarse cuando se levanta todo eso que no queden derrames. Si quedan derrames hay que levantarlo lo antes posible. El hidrocarburo, mientras más tiempo se deje en el suelo, más se penetra en el suelo y más superficie hay que extraer. Depósito de residuos peligrosos, disposición de basura. Este es un basural, un enterramiento sanitario que diseñamos en una mina en la Patagonia. Acá tiene intervención de ingeniería y de parte. Esto es un enterramiento adecuado con un sistema de drenaje. Ahí se ven esos montículos. Es un sistema de drenaje para juntar los lixiviados del residuo. Estos residuos tienen que ser tapados periódicamente con tierra para evitar la voladura de bolsas, para evitar el olor, la generación de moscas. Todo eso es, metiéndose un poco en el tema ambiental, viendo un poco del desarrollo de ingeniería, uno puede conseguir los conocimientos para saber cómo hacer esto. Aquí tenemos, a veces con los escenarios que nos encontramos al encarar una obra. Acá tenemos el canal el canal maestro acá a la altura del Tropezón, donde está centrada la villa. Todo eso hay que remediar ahora que se está haciendo la obra del Tropezón. Y hay veces que no se tienen en cuenta, que son pasivos ambientales. Es más, toda esa gente se va a reubicar. Pero bueno, se ha hecho un muy buen estudio social de cómo reubicar al personal, cómo hacer, pero el pasivo ambiental no lo han tenido en cuenta. La gente cuando se vaya ahí no se va a llevar el ranchito, va a dejar el ranchito y todo el basural ese, y ese pasivo ambiental no fue contemplado y es un costo muy elevado, pero bueno, ahora lo van a tener que tener en cuenta. Después un problema típico también es el desmonte innecesario en las vías, en las trazas de caminos, de rutas, se deja lo que se llama la máquina y un sector de préstamo. En ese préstamo hay que dejar una cortina de árboles. Muchas veces se hacen en esa zona de préstamo tendidos de servicios. Y van los gasoductos, van las líneas de energía enterrada, y cuando uno se toma el cuidado, la precaución de dejar toda la cortina de árboles, por ahí viene otra empresa a instalar servicio y te saca la cortina de árboles, y si nadie vio esa empresa, la responsabilidad es tuya. Entonces, bueno, el tema legal también hay que tenerlo muy presente. La documentación fotográfica en el tema ambiental es importantísima. Siempre los antes y los después son la clara muestra de qué se hizo y cómo se hizo. Entonces, el respaldo fotográfico es muy importante. Y después, bueno, lo básico que se hace en cuanto a desarrollo ambiental, después de haber hecho toda la parte de campo, toda la parte de laboratorio y la parte de informe, por ahí un poquito la más tediosa, pero no deja de ser muy importante. Entonces, ¿qué se puede requerir a un especialista de ambiente? Primero, hacer los informes puntuales de los monitoreos. Quizás simplemente te contratan o te piden que hagas un monitoreo puntual de agua, suelo, aire, lo que sea. Vos vas y
Y ese informe, después de obtener los datos del laboratorio, tiene que acompañar un reporte donde vos dirás, se respetan los parámetros máximos permitidos, no se respetan, cuáles pueden ser las causas o no. Y si la persona o la empresa te lo pide, alguna posible solución. Después, confección de la línea de base, en lo que le comentaba yo antes de iniciar una obra, cómo estaba el lugar antes de empezar esa obra y cómo queda posterior de esa obra. Después, confección de los estudios de impacto ambiental. El estudio de impacto ambiental siempre es previo a la obra. El estudio de impacto ambiental, ¿qué es? Te dice cuáles son los posibles impactos ambientales que puede tener esa obra y vos en ese estudio, esos posibles impactos los tenés que acompañar con soluciones o alternativas para mitigar ese impacto, o sea que ese impacto sea lo menor posible. Y después, cuando una obra tiene una duración larga en el tiempo, se hace lo que se llama informe de impacto ambiental, que eso te va mostrando los avances que está teniendo la obra, el desarrollo que tiene esa obra y cualquier modificación o alteración que pueda haber en el plan de infraestructura de esa obra. Simplemente con esto es mostrar un paneo de una alternativa más. Hay otras alternativas, yo creo que como biólogos somos uno de los profesionales que tienen una formación más amplia. Obviamente no somos lo que sabemos todos, pero tenemos una formación muy amplia. Tenemos que saber valorar y explotar esos conocimientos. En nuestra universidad tenemos docentes de primera clase que nos preparan, yo creo que bastante bien, más allá de la voluntad o el esfuerzo que le pongamos nosotros. Entonces tienen que saber aprovechar todas las herramientas que se le brindan acá. Y obviamente, como un buen profesional que quiere mejorar año a año y ganar más experiencia, tiene que aprovechar y si se puede capacitar más, mejor. Y si puede tomar experiencias de un profesional que te acompañe y que tiene más experiencia que vos, mejor. Entonces, con esto simplemente les quiero decir, siempre analicen todas las alternativas. Obviamente, uno quisiera vivir de lo que más le gusta, pero no siempre es posible. Esta alternativa de la biología te da posibilidades también de viajar, de conocer otros ambientes, de conocer otras personas y yo creo que es bastante bueno. A mí me ha dejado una sensación de mucho agrado en cuanto a mí como profesional y poder desarrollarme en esta tarea y ver que soy capaz de solucionar problemas que otros profesionales no pueden. Si tienen alguna pregunta. Bueno, ahí hay un listadito de los posibles puestos que pueden llegar a ocupar, dependiendo un poquito también de su gusto. Uno puede amar el campo y alcanzarle con ser técnico del campo, otros pueden amar el microscopio y estar todo el tiempo en un laboratorio, después puede ser un consultor para una empresa, o puede ser un consultor y asesor para el área pública, o dedicarse como consultor freelance en alguna empresa propia o en sociedad con otra casa. Eso es todo. ¿Puedo hacer una pregunta de técnica? Dígame. La herramienta, vos hablas del apoyo del documento fotográfico como herramienta de problemas judiciales. Sí. Digamos, como herramienta de apoyo tiene que tener algún otro respaldo más allá de la fotografía, porque la fotografía en sí... Mira, queda mucho en el registro profesional. O sea, generalmente vos, como te decía, vos generás un informe con esas fotos. Entonces, ese informe donde va a ir tu firma, la fecha de confección y la fecha de monitoreo, ese es tu respaldo. Generalmente uno como profesional que quiera dedicarse al medio ambiente, te tenés que matricular en el lugar donde vas a desarrollar tu profesión. Entonces, yo hoy en día estoy matriculado como consultor ambiental en la Secretaría de Ambiente, como consultor de evaluación de impacto ambiental en Nación, como consultor ambiental en Jujuy. Entonces, así, según donde te vas a desarrollar, vos tenés que tener siempre algún ente, algún colegio que te respalde como profesional. Es más, los grandes organismos como Vialidad, como Secretaría de la Nación, te pide que vos tengas ese respaldo en el lugar donde estás desarrollándote como profesional. Sí. Una curiosidad nada más. Por ahí se tiene la concepción de que algunos intereses políticos, ya sea de la propia empresa privada donde se trabaja, o del Estado, tienen más importancia de que los ciudadanos. Eso es una triste realidad. Eso es una triste realidad, sí. Lamentablemente vos tenés obras donde no tenés participación. Y
simplemente porque no te dejan porque hay intereses políticos. Les doy un ejemplo claro y llano. La obra del tropezón es una UTE. Una UTE es una unión temporal de empresas. Esa UTE está conformada por Rogio y Electroingeniería. A mí me dijeron que tenía que ser responsable ambiental de esa obra. Yo cuando vi cómo venía esa obra, lo rechacé y no quise firmar por esa obra. Esa obra tiene intereses políticos creados muy grandes, por lo cual dejan de lado mucha de la normativa que deben respetar. Entonces, eso también es importante que ustedes tengan en cuenta siempre, el valor de su firma y el valor de su palabra como profesional. Eso es importante, háganlo valer y sepan que ustedes, si firman en algún documento, inclusive pueden tener hasta grandes problemas legales, porque todo esto es punible de sanciones penales. Así que eso, sí, lamentablemente dentro de la gran infraestructura en obras grandes se da, tristemente es así. No solamente en algunos casos. Sí. En ese caso, por ejemplo, no sería también parte de la competencia del biólogo como profesional al estar al tanto de negligencias, de problemas de base así por intereses políticos. ¿No debería ser también la obligación de visibilizarlo, de denunciarlo de alguna forma? Lo que pasa es que muchas veces, sí, yo he trabajado así, pero muchas veces se te sale de rango. Porque, por ejemplo, hay obras donde yo he ido a hablar con la Secretaría de Ambiente, nos dijeron que ahí no tenemos que meternos. Te vas un paso más arriba, no, acá no podemos hacer nada. Y te vas a otro, no, y no preguntes más. 3 pasos para atrás y te quedas sentado, ¿qué vas a hacer? Lamentablemente, en estas obras donde se maneja mucha plata y mucho interés político, muchas veces no te queda otra que hacerte un costado. Pero yo siempre dejo en claro mi opinión. Yo siempre digo lo que pienso y juego de frente. Entonces yo a mi jefe en ese momento fui y le dije, no, mira esta obra yo no voy a firmar porque no están haciendo las cosas bien y no me interesa firmar por algo que no estoy de acuerdo. No me dijeron, no, nada, perfecto, buscamos otro caso. Es como decís vos, pero muchas veces, como te digo, se te escapa del rango.